Hay mucha gente que estuvo opinando y que realmente se nota que no conoce absolutamente nada del tema. Primero que la práctica laboral dentro de lo que es la educación formal de la escuela secundaria data de 1950 aproximadamente, cuando llega al país un sistema creado por los alemanes que se llamó sistema dual. El sistema dual. El famoso sistema dual que insertaron algunas escuelas de nación, que eran las famosas escuelas del CONET. Claro. ¿Sí? El sistema dual era una práctica... Esto fue en el 50, me decís. Eso se fue en el 50, exactamente. Pero ¿cómo era el sistema dual? Primero y principal que era una práctica laboral rentada, ¿sí? Claro. Era una cantidad de 24 horas semanales que tenía que cumplir el alumno en una empresa afín a la especialidad y era específicamente para las escuelas técnicas. Yo tengo el recuerdo de mis amigos, mis compañeros amigos de la parroquia, de la ciudad de La Ferrer, por ejemplo, que iban al sistema dual. Yo ahí que escuché el sistema dual, Claro. te hablo de los 80 más o menos, ¿no? Que Claro. hacían la secundaria en la 1, en la 1 de La técnica 1. La técnica 1 de Ciudad Evita. Se me fue el nombre ahora. No recuerdo el nombre de la escuela. técnica 1, Las Malvinas. Malvinas de Ciudad Evita, y hacían otros días, iban hasta Mercedes-Benz. Claro. Claro. Lo mismo la primera escuela que inserta el sistema dual acá en La Matanza justamente es la escuela privada de la Mercedes-Benz, Claro. que obviamente tenía sus prácticas dentro de la misma empresa. Después lo tuvo la técnica 1 Claro. y las Malvinas, y después lo tuvo lo que era antiguamente la técnica 5 de provincia, que es la famosa Armada Argentina, que ahora es la técnica 1. Esas fueron las primeras escuelas acá en La Matanza que tuvieron sistema dual. Recordemos que el sistema dual, como dijimos antes, era rentado, ¿sí? Y que no suplía cantidad de horas. Al contrario, los alumnos que iban al sistema dual, que era una escuela de 6 años en aquella época, Exacto. antes de la reforma, los alumnos primero... Doble turno. Primero que era doble turno, segundo que tenían un año más, se recibían a los 7 años, y Sí, tercero que los chicos del sistema dual primero recibían un título de auxiliar técnico y después el título de técnico, ¿sí? Primero eso, para que tengamos en cuenta que siempre fue rentado, si no, no se hacía el convenio, si el alumno no cobraba, que era una especie de beca que se pagaba para viáticos y material didáctico, ¿sí? En ese momento. Claro. Luego lo pasa en 1985, las escuelas de la provincia de Buenos Aires toman el sistema dual para las escuelas de provincia técnicas, también estamos hablando, ¿no es cierto? Pasa del CONET a las escuelas de la provincia técnicas, dependiente de la Dirección General de Escuela de la provincia de Buenos Aires. Luego, recordemos que en 1994 aparece la famosa Ley Federal de Educación, la famosa transferencia. ¿Qué quiere decir? Que las escuelas que eran de el CONET o de Nación pasaron al gobierno de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, lo que es el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Que en ese momento había 3 colegios históricos nada más, entre ellos la Ragio, ¿no es cierto?, la famosa Escuela de Arte, etcétera, etcétera. Y las escuelas de Nación, que estaban dentro de la provincia, pasaron a la Dirección General de Escuelas. Ahora bien, las escuelas... La famosa Ley Federal de Educación, que hizo ese invento aberrante que se llamó EGB, SB, polimodal, y toda esa macabra situación, ¿no es cierto? Las escuelas de la capital federal nunca lo implementaron, No. jamás lo implementaron, pero sí se implementó acá de la mano de la señora Yanetacio, que era la directora general de escuelas en ese momento. Ahora bien, dentro de todo ese paquete de barbaridades que se hizo, aparece la pasantía. ¿Sí? La pasantía era optativa, no era como el sistema dual, pero también era rentada. ¿Por qué? Porque los profesores y los directivos que implementaban un sistema de pasantías para alguna determinada escuela media, ya en este caso no técnica, o agregaban a alguna escuela técnica que tuviera el sistema dual una pasantía, siempre se hizo rentada. Y era muy poca cantidad de horas. Siempre fueron como máximo 20 horas que tuviera que ser el alumno dentro de la empresa. ¿20 horas mensuales o semanales? No, semanales. Semanales. Eran 20 horas semanales, ¿sí? A contraposición de las 24 horas del sistema dual, ¿sí? Que eran 4 horas nada más. Ahora bien, las pasantías fueron siempre muy light, por decirlo de alguna forma. No todas las escuelas las implementaron, ¿sí? Recordemos que en ese momento, en los años 90, el laburo había mermado muchísimo, por lo tanto, la pelea constante de los docentes que se dedicaban a hacer estos convenios era buscar empresas acorde a la especialidad del alumno, ya sea bachiller en arte, ya sea bachiller contable, lo que sea, y no el alumno fuera explotado. ¿No es cierto? Que era el gran problema. Sí, también en esa época empezaron las empresas a implementar las pasantías, que entre otras cosas no eran rentadas, que eran gente trabajando gratis. Exactamente, por eso es que muchas escuelas
primero presentaban el proyecto para tener pasantías y después los mismos profesores con los mismos directivos decidían sacar la pasantía porque no tenían lugar donde mandar al alumno, a la empresa, a hacer pasantía y cobrar. Exacto. Bueno, todo eso pasó en esa época. En los últimos años, ¿sí?, desde hace 10 años aproximadamente, se implementa un muy buen cambio, esto sí es un muy buen cambio, lo que se llamó para las escuelas técnicas únicamente de la provincia de Buenos Aires, lo que se llama práctica profesionalizante, ¿sí? Recordemos que al desaparecer el polimodal y toda esa barbaridad y el SB y EGB, las escuelas técnicas pasan a tener 7 años formales. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente, que esa práctica profesional que se haga en empresa, sí o sí debe ser rentada obligatoriamente, ¿sí?, para obtener una cantidad de horas mínimas para acceder a la tecnicatura. Pero ¿qué sucede? Si no hay empresa, el alumno puede hacer esa misma práctica dentro del colegio. Claro. O sea, que se agrega a su taller o laboratorio unas horas más para acceder a esa cantidad de horas mínimas que tiene que tener. Pero siempre en el marco de que esto sea rentado. Lo que quieren hacer acá, con esta nueva ley que se llama Ley Maestro, Proyecto Ley Maestro, en realidad, que es una barbaridad, es que esa pasantía, mal llamada pasantía, porque en realidad es una fábrica de trabajo, no sea rentada y que tenga el alumno la obligatoriedad de pasar por esa cantidad de horas, si no, no accede a su título de técnico o de bachiller. Y aparte suple horas cátedra. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque en este momento, vos fíjate que ni el sistema dual, ni la pasantía, ni la práctica profesionalizante sacaba horas cátedra. Al contrario, agregaba horas al alumno. En este caso, saca horas de escuela, saca horas de teoría y práctica, ¿no es cierto? Y lo lleva al alumno, ahí sí, a hacer mano de obra barata realmente. Claro que sí, es como como decía Althusser en su momento, viste, que la escuela forma. La escuela como reproductor de la ideología dominante, hay escuelas para formar cuadros medios, que serían, o gerentes, que serían las escuelas privadas, a las cuales esto no pasa, y el resto, la educación pública, que es para formar la mano de obra barata. Bueno, ¿sí? Por eso mismo... justamente. Digamos que ese es el proyecto, digamos que la filosofía... No, pero por eso mismo, justamente, los primeros en darse cuenta, cuando llegaron el famoso proyecto Ley Maestro, que empezó a dar vuelta por internet hace 3 o 4 meses atrás, que todos nos metimos a ver de qué se trataba, cuando lo empezamos a leer los docentes, dijimos, no, pero esto, o yo estoy... Porque uno primero se hace la pregunta, ¿estoy interpretando bien lo que estoy leyendo? Entonces vos consultás a otro, che, escúchame, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Puede ser que estén tratando de implementar una práctica laboral gratuita y obligatoria? ¿O me estoy equivocando y yo estoy leyendo mal? La impunidad del lenguaje, gratuita y obligatoria. Claro. O sea, ¿qué más? O sea, y encima, y cuando los chicos accedieron a esta información, porque los pibes tienen una habilidad mucho más piola, porque uno con el bagaje de cosas que ha leído en su vida, uno se empieza a replantear, yo estoy leyendo bien, está mal, no está bien. En cambio los chicos directamente lo interpretan sin filtro y empezaron a saltar, profe, te decían en el aula, pero te lo dicen así, abiertamente, ¿no es cierto?, disculpando el vocabulario, profe, nos quieren cagar, te dicen. Pero claro, los pibes te decían eso, profe, nos quieren cagar, nos quieren mandar a laburar gratis. Bueno, y también hay para los profesores, pues digamos que este suplir horas de cátedra con práctica, con estas pasantías gratuitas, rentadas y no rentadas y obligatorias, tiene que ver también con los contenidos virtuales que se dan y que también se tercerizan. Entonces también entra en juego la empresa que produce los contenidos virtuales que estarán en todas las aulas virtuales de la ciudad de Buenos Aires. Y es un negocionazazo. Yo te voy a decir algo que en su momento se llegó a pensar con algunos, porque los propios alumnos lo plantearon, Un pibe, mira, en una escuela me sorprendió, me dice, pero profe, y para cerrar, me dice, ¿no será que tal vez los alumnos que después pasan a hacer todas estas prácticas en alguna determinada empresa, esta empresa termina comprando la escuela? Y esta empresa después termina pagando de los sueldos a los profesores y va a decidir qué materia se va y qué profesores quedarse. Eso salió de la cabeza de los chicos, ¿Te acuerdas del capítulo de Los Simpsons? No lo quería decir. Vos hablabas y yo pensaba en el capítulo de Los Simpsons de la gaseosa.
¿sí? Pepsi. Ojo con esto, o sea, ojo con esto porque es lo que se puede llegar a venir. Bueno, no quería empañar el brillante Pero él hablaba, segmento. ¿no tenías la imagen? Todo el tiempo. Totalmente. Todo el tiempo. Bueno, con esto, con esta alegría, ¿no es cierto? Y con estas hermosas noticias, los espero el jueves que viene. Yo. Y buen fin de semana. Muy buen fin de semana, ¿eh?